Buenas noches, mi nombre es Michelle Gutiérrez y en esta semana 7 vamos a hacer una sustentación bastante interesante sobre las balanzas y las cuentas de un área comercial, en esta ocasión de un país, para nosotros, Colombia. Específicamente en estos últimos 5 años, cómo se ha comportado esta. En esta oportunidad vengo a explicarle un poquito más sobre las cuentas y balanzas. En las balanzas de pagos podría decirse que tienen una clasificación donde se reflejan diferentes categorías y son bastante interesantes porque reflejan diferentes aspectos de las transacciones internacionales de un país. Algunas cuentas y balanzas más importantes incluyen una clasificación. Dentro de estas tenemos la primera, que es cuenta corriente, en la cual se registran las transacciones de bienes, servicios, ingresos y transferencias corrientes entre un país y el resto del mundo. Incluye exportaciones e importaciones de bienes y servicios, ingresos por inversión extranjera, remesas y transferencias oficiales. Dentro de esta clasificación interesante tenemos la número 2, cuentas de capital. Refleja las transacciones de capital, como su nombre lo indica, como inversiones de activos no financieros y transferencias de activos y perdón de deudas. Adicionalmente a ello, tenemos en esta clasificación el número 3, cuentas financieras. Registra las transacciones financieras como las inversiones de activos financieros, préstamos y flujos de capital. Y cuarta, pero no última, las reservas internacionales, que representan los activos externos como moneda extranjera, y el oro, aquel que posee un país y que se utiliza para respaldar la balanza de pagos y poder mantener la estabilidad monetaria de un país, en este caso de Colombia. Si lo vemos desde un punto de vista práctico o hacemos un ejercicio práctico, podemos analizar las transacciones de un país específico y desglosarlas en diferentes cuentas y balanzas de pagos. Un ejemplo, podemos examinar las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, con flujos de inversión extranjera, las transferencias de remesas, los préstamos internacionales y otros movimientos de capital. Al hacerlo de esta manera, vamos a poder comprender un poco mejor la composición de las cuentas y balanzas involucradas en las balanzas de pagos y cómo éstas afectan la situación económica y financiera de un país. Adicionalmente a ello, y de forma más profunda, nuestros compañeros van a seguir explicándole un poco más. Mi nombre es Carlos Rodríguez y el día de hoy les voy a hablar sobre la balanza comercial en Colombia en los últimos 5 años. Durante los últimos 5 años se evidenció una disminución de la balanza comercial deficitaria para el 2020 en un 5,48% y para el 2022 en un 2,46%. No obstante, es posible reconocer que la balanza comercial negativa del país se acentuó para el 2021, donde presentó un crecimiento del 67,35%. Lo anterior evidencia que son mayores las compras que las ventas del país, lo que conlleva que la diferencia entre estas tenga que ser financiada mediante mecanismos de endeudamiento, lo que indice directamente en la situación económica del país. Esto en sobremedida debido a que para realizar los procesos de importación se requiere de divisas, las cuales solo pueden ser obtenidas por medio de las exportaciones o mediante créditos en divisas que usualmente se obtienen a través de entidades financieras internacionales. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la balanza de servicios de Colombia en los últimos 5 años, un análisis comparativo. En este video pues analizaremos la balanza de servicios de Colombia en los últimos 5 años. En particular nos centraremos en los datos más recientes del primer trimestre del 2023 y compararemos con el trimestre anterior y el primer trimestre del 2022. Examinaremos los cambios de cuenta corriente, cuenta financiera, influencia del tipo de cambio y medición del PIB nominal en dólares. Además, hablaremos sobre los errores y omisiones que pueden afectar la precisión de los datos reportados en la balanza de pagos. En el cuarto trimestre del 2022, la cuenta corriente registró un déficit de 3.422 millones de dólares, que es inferior en 1.510 millones y en respuesta el 4,2 del PIB trimestral. Esto indica una mejora en comparación con el trimestre anterior. Por otro lado, la cuenta financiera mostró entradas netas de capital por 2.827 millones, que son inferiores en 2.241
millones y representan el 3.5% del PIB trimestral. Eso también indica una disminución en comparación al trimestre anterior. En el primer trimestre del 2023, el déficit de la cuenta corriente fue inferior a unos 1.950 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año anterior, representando el 2% del PIB trimestral. Asimismo, la cuenta financiera registró entradas netas de capitales inferiores a los 2.074 millones de dólares, que representó el 2.2 millones del PIB trimestral en comparación en el primer trimestre del 2022. Estos datos muestran una mejora en la cuenta corriente y cuenta financiera en el primer trimestre del 2023 en comparación del trimestre anterior. Además, en comparación en el primer trimestre del 2022, tanto en la cuenta corriente como en la cuenta financiera han disminuido con una reducción en el déficit y menores entradas netas del capital. Conclusión: la reducción del déficit en cuenta corriente durante el primer trimestre del 2023 en la cuenta corriente disminuyó unos 1.510 millones en comparación al trimestre anterior. Esta mejora representa una disminución del 1.8% con proporción al PIB trimestral. La disminución de las entradas netas del capital en el mismo periodo en la cuenta financiera disminuyeron 2.441 millones de dólares en comparación al cuarto trimestre del 2022. Esto representa una reducción del 2.8% como proporción del PIB trimestral. La mejora en la posición de la balanza de pagos, el déficit en cuenta corriente y menores entradas netas de capital distribuyeron una mejora general en la posición. En la influencia de tipo de cambio se menciona el efecto de aparición del peso frente al dólar influyó en la medición del PIB en dólares, reduciendo ligeramente el déficit como proporción del PIB trimestral. Errores y omisiones: se estimaron errores y omisiones por un valor de 595 millones de dólares. Estos errores y omisiones pueden influir en la precisión de los datos reportados en la balanza de pagos que deben de tener en cuenta al interpretar los resultados. Aquí está pues el análisis durante los servicios de Colombia en los últimos 5 años. Se trataron los datos más recientes del primer trimestre del 2023 a través de las comparaciones del primer trimestre anterior y el primer trimestre del 2022. Hemos observado mejoras tanto en la cuenta corriente como en la cuenta financiera. No obstante, es importante considerar la influencia del tipo de cambio y los posibles errores y omisiones en la interpretación de estos datos resultados. Muchas gracias. La balanza comercial durante los últimos 5 años se evidenció una disminución de la misma, para el año 2020 en un 5,48% y para el año 2022 en un 2,46%. No obstante, es posible reconocer que la balanza comercial negativa del país se acentuó en el año 2021, donde esta presentó un crecimiento del 67,35%. Se evidenció que son las mayores las compras que las ventas del país, lo que conlleva que la diferencia entre estas tenga que ser financiada mediante mecanismos de endeudamiento, lo que incide directamente en la situación económica del país, debido a que para realizar los procesos de importación se requiere de divisas, los cuales solo pueden ser obtenidas por medio de las exportaciones o mediante créditos de divisas, que estas son usualmente se obtienen a través de entidades financieras internacionales. La variación de la balanza comercial es debido a un incremento de las exportaciones superiores a las de las importaciones. Si miramos la evolución del saldo de la balanza comercial en Colombia, en los últimos 5 años, el déficit se ha incrementado respecto al año 2020, al igual que ocurre respecto al año 2011, en el que hubo un superávit fue de 1.928 millones de euros, lo cual esto suponía que era un 0,8% del Producto Interno Bruto. De otro lado, el déficit comercial a través del país pues también ha aumentado al comparar el año 2021 con el año 2019. Hace 2 años la balanza del país pues estuvo conformada por unas exportaciones, y pues Colombia ha registrado en los últimos 8 años seguidos con el desbalance de su balanza comercial.
Análisis sobre la cuenta capital de Colombia durante los últimos 5 años, hablando desde el 2019 hasta la actualidad 2023. Para poder analizar correctamente la cuenta capital debemos tener en claro las estadísticas de la balanza de pagos. Estas registran el flujo real de las actividades financieras que el país intercambia con el resto del mundo. Con base a esto analizaremos el balance de la cuenta corriente. Durante los últimos 5 años notamos un cambio con un déficit muy alto en el Producto Interno Bruto plasmado en el año 2022, con un resultado de menos 6,2%. En este mismo año se ve reflejado un déficit de 5,4 millones de dólares, siendo el más bajo con relación a los demás años. En el año 2023 se registra un déficit en la balanza comercial de 926 millones de dólares. Ahora bien, analizando la cuenta financiera, vemos que el año 2019 empieza con un déficit de 3.520 millones de dólares. En el 2020 pasa a un déficit de 1.735 millones de dólares. Este siendo un año problemático por cuestiones de pandemia, es muy bajo su porcentaje. En el año 2021 aumenta el déficit a 2.789 millones de dólares. Con lo que respecta al año pasado, 2022, queda un déficit de 4.901 millones de dólares, siendo este el déficit más alto. Con lo que respecta del año 2023, en este primer trimestre hay un déficit de 2.827 millones de dólares. Ahora bien, hablaré ahora sobre la balanza del comercio de bienes. En el año 2019 las exportaciones tienen un porcentaje de 9,8. En el 2020 baja, en el 2021 aumenta un poco más, con lo que respecta al año pasado, el 2022 aumenta de una manera muy grande a un 13,8%, siendo este un porcentaje demasiado alto. Por lo que respecta al año 2023, el porcentaje de las exportaciones es de 13,4%, nuevamente hablando sobre el balance en el comercio de bienes. Las importaciones de igual manera tienen un porcentaje similar a las exportaciones. El porcentaje más alto está en el 2022 con un porcentaje de 17,3% y con lo que va a ocurrir el año 2023 va a un porcentaje de 15,4%. Con relación al balance del comercio de bienes está el balance del comercio de servicios. Con lo que va a ocurrir el año 2023 lleva una exportación de 3,6% y una importación del 4%. Esto con un déficit de la balanza de 0,5%. Con esto finalizo el análisis.